Bueno, pues de nuevo gracias por la invitación y les vamos a presentar esta ponencia que preparamos, ¿no? Que está dividida prácticamente en dos partes, ¿no? Uno que nos vamos a ir ligeramente rápido, ¿no? Que es la obra construida que tenemos, ¿no? Y que hemos ahí tenido oportunidad de presentar en algunas plataformas, en nuestras redes, ¿no? Y la otra parte que son cuatro proyectos que están en proceso, ¿no? Donde indagamos un poquito más ahí a manera de anécdota, ¿no? Los procesos de cómo se van formando, porque muchas veces pues creemos, ¿no? Tenemos la idea de que pues, un proyecto sale de la noche a la mañana, ¿no? Y tras bambalinas, ¿no? Todos los esfuerzos, este, cambios, y cuestiones muchas veces ajenas a la misma arquitectura, ¿no? Van dando forma al proyecto y a los tiempos, ¿no? Y bueno, pues soy el portavoz de esta oficina que es Mazatlán, México, Taller de Arquitectura, ¿no? Me interesa desde el nombre que sea pues un área colectiva, ¿no? Y no meramente algo protagónico como nuestra oficina, ¿no? Desde el sentido que pues muchos somos los que aportamos las ideas, ¿no? Y la arquitectura creo que es completamente, este, a manera de equipo, ¿no? Siempre lo digo, varias cabezas piensan mejor que una, ¿no? Y bueno, esta es nuestra ciudad de Mazatlán. Aquí es donde tenemos la oportunidad de vivir en la parte del Pacífico, de esta zona magnífica, ¿no? Y, y bueno, aquí esta imagen, ¿no? Nos muestra casi toda la parte urbana, ¿no? Y podemos ver muy claro que, pues, se alcanza a ver el cursor, perdón. Sí, pues bueno, la ciudad se ha venido desarrollando. Aquí tenemos la parte del centro histórico, tenemos el faro, tenemos toda la parte costera, ¿no? Y pues se ha venido desarrollando la ciudad de sur a norte, ¿no? Y pues todo este crecimiento, ¿no? Viene siendo hasta el norte, ¿no? Y poco a poco vamos, pues acaparando más área, ¿no? Y determinado crecimiento, lógico, ¿no? De determinados sectores se va extendiendo hacia el lado oeste. Eh, Como les comentaba, o bueno, como ahorita en la reseña mencionamos, tuve la oportunidad de estudiar y trabajar en la Ciudad de México, ¿no? Esta gran metrópoli. Ahí tuve la oportunidad de estudiar en el Tecnológico de Campus Ciudad de México. Posteriormente estuve en Monterrey, donde tuve la oportunidad de trabajar y de practicar y de estudiar, y estuve en Cátedra Blanca con el arquitecto Agustín Landa Vértiz, que en paz descanse, y donde pues tenemos grandes aprendizajes, ¿no? Y posteriormente tuve la oportunidad de trabajar y vivir en la ciudad de Lima, Perú, donde también, en una extensión de la oficina de Javier Sánchez, pues nos fuimos ahí en una a manera de experimento, ¿no? A crecer por un proyecto detonante que surgió, y hubo la necesidad de crear la oficina, ¿no? De diseñar la oficina, perdón, y ahí nos fuimos, ¿no? Siempre lo comento también que todo tiene historia, ¿no? Yo creo que es importante tener ahí un antecedente a los grandes maestros, arquitectos que admiran, ¿no? Y en mi caso, que tuve la oportunidad de aprenderles desde la parte de la docencia, al arquitecto García Lara, al arquitecto Agustín Landa Vértiz y al arquitecto Javier Sánchez, ¿no? Que fueron parte de mi formación académica y profesional, ¿no? Donde pues el proceso riguroso de la metodología de la arquitectura, ¿no? Todo este tema racional de investigación, de difundir, ¿no? Y de tener muy claro la pasión por la arquitectura, ¿no? Cómo se va llevando día a día, ¿no? Y que somos arquitectos, perdón, de tiempos completos, ¿no? Y que es una manera de vivir, ¿no? Y de aprender haciéndola. Cuando tuve la oportunidad de irme a trabajar a Ciudad de México con Javier Sánchez, pues en realidad eran prácticas, pues era una oficina bastante completa, ¿no? Y la escala grande o pequeño es relativo, pero una oficina de aproximadamente 80, 90 personas. Y bueno, aprendí parte de los procesos de una oficina grande. Cuando tuve la oportunidad de irme a Lima, Perú, prácticamente éramos una extensión pues bastante pequeña, ¿no? Donde hacíamos otro tipo de proyectos y teníamos otro tipo de aprendizajes. Con el peso y el antecedente de la oficina de Ciudad de México, pues nos complementábamos y trabajamos proyectos a la par. En Lima, Perú, tuvimos la oportunidad
de desarrollar ese proyecto que está en Monterrey, que se ganó en Ciudad de México, que es Micrópolis, ¿no? Y trabajamos ya en Lima, Perú, proyectos desde de la misma perspectiva que venía trabajando Javier Sánchez en esos momentos, ¿no? Que estaba muy ligado a la parte del desarrollo inmobiliario. Desarrollamos vivienda, pues, encajada meramente en en la parte de la ciudad. Este fue el proyecto que nos permitió llegar allá a Lima, Perú, ¿no? El cual desencadenó serie de proyectos. Y bueno, y nos tocó trabajar en diferentes proyectos, ¿no? De diferentes escalas, ¿no? De diferentes contextos, ¿no? Cosas de repente que pues son algo atípico, ¿no? En diferentes partes de México, ¿no? Sobre todo por la cultura de determinados materiales, de los procesos constructivos. Y bueno, después de determinado tiempo, aproximadamente hace 15 años, ya regresé a la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, donde tuve la oportunidad de trabajar en un par de oficinas. Y hace 10 años, tuvimos la oportunidad de fundar esta oficina, ¿no? Hemos desarrollado, pues, par de proyectos en la ciudad, ¿no? Ahorita que estamos analizando esta diapositiva, yo creo que se quedan cortos los ejercicios que hemos hecho. Ojalá todos estuvieran construidos, bien construidos, ¿no? Y que estuvieran y que se hayan podido llevar a cabo, ¿no? Pero creo que es una breve reseña de la práctica que hemos tenido de ejercicios no realizados, de ejercicios de proyectos no realizados, de algunos concursos, ¿no? ¿Por qué no decirlo de otros proyectos fracasados, ¿no? Y de proyectos exitosos también, ¿no? Entonces, eh, la constante búsqueda, el ejercicio continuo de la práctica, buscando el querer y lograr cosas, pues poco a poco hemos venido mejorando el porcentaje de bateo, ¿no? Siempre lo decimos, cada proyecto es único y responde a, pues, todas las características que podamos investigar, ¿no? Al lugar, al entorno, a la normativa, al usuario final, al intermediario, al presupuesto, a la orientación, al segmento, ¿no? A la parte normativa, a la topografía, a la vegetación, o sea, responde a miles de factores que tenemos que, que ser sensibles, ¿no? Para poder desarrollar un proyecto, ¿no? Y como siempre lo decimos, ¿no? El sitio o el lugar hace el proyecto, ¿no? Entonces es importantísimo saber leer eso y es por eso que todos los proyectos son diferentes, ¿no? Este fue nuestro primer proyecto, ¿no? De hecho, es donde tenemos la oportunidad de hacer nuestra oficina y me voy muy rápido en este primer bloque, ¿no? Lo que queremos presentar son plantas, cortes y un par de imágenes, pues connotando la manera en que buscamos nosotros hacer arquitectura, ¿no? Simplificamos la estructura, ¿no? Nos encanta identificar el sistema óseo del edificio, ¿no? Y estos son unos locales comerciales, de dos niveles donde pues no queríamos tener las circulaciones en la parte frontal y las dejamos laterales para que la planta alta aprovechara todo el frente, ¿no? Aquí tenemos nuestra oficina en estos 65 metros cuadrados, este, una fotografía del edificio y una fotografía de nuestro espacio de trabajo, ¿no? Donde pues aquí se llevan todas las batallas de las pasiones, ¿no? Todas las risas y llantos que hemos venido trabajando a lo largo de estos 10 años. Y bueno, este es otro proyecto que está en la parte norte de Mazatlán. También fue nuestro primer proyecto después bueno, nuestro segundo proyecto, ¿no? Que fue a causa de un concurso y fue vivienda plurifamiliar donde teníamos que, pues, algo que me quiero regresar un poquito, ¿no? Algo que no mencioné es que el crecimiento de Mazatlán por la parte de carretera y por la parte del turismo pues nos llevó a un boom de vivienda, sobre todo, donde teníamos que buscar soluciones muy rápidas, ¿no? Por las necesidades que se llevaban, ¿no? Entonces, el crecimiento demográfico natural más turístico, pues nos llevó a desarrollar proyectos de vivienda y donde en determinado predio, pues había una casa, pues se tenían que hacer, depende de la normativa, 15, 20, 30, 100 unidades, ¿no? Y es donde entra nuestra chamba, ¿no? Y entonces este es uno de los primeros proyectos que nos tocó trabajar, donde teníamos que diseñar un proyecto, ¿no? Y a la manera racional, lógica, constructivamente hablando, ¿no? Y de orden
y de composición y de ordenar los espacios, ¿no? Pues desarrollamos este proyecto, ¿no? No me voy, como les comentaba, no me voy a detener tanto ahorita a explicar los proyectos porque me interesa más indagar en 4 proyectos que estamos trabajando actualmente. Y así empezó nuestra obra construida, ¿no? Y les comentaba al principio también de la lámina, ¿no? Que ojalá todos fueran nuestros proyectos ejemplos, ¿no? De obra construida ejemplar, ¿no? Pero pues una cosa nos ha llevado a otra. Empezamos nosotros como diseñadores, luego nos fuimos metiendo a construir, fue un dolor de cabeza, nos regresamos, ¿no? Y hemos supervisado nuestras obras. En algunas otras no hemos tenido la oportunidad de supervisarla y este creo que es un claro ejemplo, ¿no? Es un proyecto que con mucho cariño vemos, ¿no? Y también con mucho aprendizaje, ¿no? Porque desde la parte del proyecto arquitectónico, ¿no? Aporta mucho, un terreno estrecho, con una estructura, pues, racional como nos gusta, ¿no? Desde la parte de las soluciones. Y se empezó a construir, ¿no? Y yo creo que esto es lo más bonito que podemos ver ahorita, ¿no? Porque conforme se iba construyendo, así como iban subiendo todas las expectativas, a la vez iban cayendo todos los sueños, ¿no? Y se iban desmoronando, ¿no? Pero bueno, todo esto es importante decirlo porque creo yo que un arquitecto, si no se va formando en la parte de la construcción, ¿no? Y en la parte de todas estas pues, cuestiones que tienen que realmente ver con los proyectos, pues se queda trunco en esa parte, ¿no? Y ya que nos metimos a proyectar, a construir o a supervisar, nos fuimos involucrando también en toda esta masa de negocio y para poder justamente entender por qué el desarrollo inmobiliario, ¿no? Se ponía cada vez más, grotesco, ¿no? Entonces nos metimos a ver las fibras sensibles de los números, ¿no? Y para ver cómo sí se pueden hacer mejores cosas con el presupuesto, cómo sí se pueden ser negocios los proyectos, ¿no? Y bueno, también muchísimos aprendizajes, ¿no? Este es un proyecto de 30 por 20 metros, donde desarrollamos 14 departamentos, donde aquí fuimos proyectistas, estamos actualmente colegiados para poder ser directores responsables de obra. Nos metimos en la parte de administrativa del proyecto, nos metimos en la parte numérica del proyecto, ¿no? Y aquí está parte del proyecto construido, ¿no? Con sus miles de ventajas y con otros tantos aprendizajes. Y los mencionamos, ¿no? Porque es importante que vayamos viendo en ciertas características que nos emocionan, ¿no? Y ciertos principios que sabemos que en la práctica no debemos que son no negociables, ¿no? Como la ventilación natural, como la iluminación, ¿no? Como los sistemas constructivos, como la materialidad, que si sabemos que estamos al poniente, perdón, que si estamos en el trópico, pues que no podemos abrirnos a capa y espada hacia el poniente por el sol, ¿no? O sea, son cosas que de una u otra manera tenemos que cuidarlas y nos van haciendo el proyecto, ¿no? Entonces, este es un proyecto también ejemplo del desarrollar vivienda, donde pues, tenemos que cuidarnos de todo, ¿no? Está bien que las viviendas se tengan que abrir, pero a la vez nos cuidamos de las partes de las calles, ¿no? Del poniente, eh, que llegó primero, siempre lo decimos, se vea naturaleza, ¿no? Y, y grandes aprendizajes y proyectos que nos van de una u otra manera formando, ¿no? Este es otro más pequeño, ¿no? De vivienda que tenemos en 3 niveles. Desarrollamos plantas bajas de estacionamiento, dejamos 2 departamentos, circulaciones ordenadas, ¿no? Limpias, ventilación cruzada, iluminación, ¿no? Un bloque de departamentos hacia la parte posterior, ¿no? Y parte del resultado, ¿no? La exploración de materiales, la exploración de cierta geometría, formas, volúmenes, pues nos van llevando ahí a una búsqueda constante de soluciones en los proyectos. Eh, este es otro proyecto, pues muy interesante, ¿no? Desde el sentido de que era una forma entre triángulo y un triángulo ovalado, ¿no? Y está en una parte de un cerro.
el proyecto definitivamente había una manera de abordarlo, ¿no? Y era en sección, ¿no? Esto es importante, si que lo anunciemos, ¿no? Donde los proyectos se resuelven en las plantas, ¿no? En las plantas siempre vemos las distribuciones, ¿no? Las conexiones, cómo debemos de transitar de un espacio a otro, ¿no? Pero en los cortes vemos los espacios, ¿no? Vemos las transiciones entre los espacios, vemos cómo de una u otra manera tenemos que generar esta fluidez, esta lectura, ¿no? Entonces es un proyecto bastante singular en el sentido de que no había otra manera de haber podido resolver el proyecto congruentemente hablando, ¿no? Respetando la normativa, respetando el contexto, respetando las condiciones naturales del proyecto. Y bueno, son 8 departamentos bueno, que el estacionamiento venía a estar por la parte de la calle, que viene a ser la calle, y toda esta es una curvatura que desciende, ¿no? Al centro tenemos las circulaciones y dejamos un bloque de departamentos del lado de arriba, viéndolo en planta. Y como todo esto, topografía viene descendiente, pues tenemos que escalonar los departamentos desde la parte interior, la circulación y en la parte del otro departamento, ¿no? Entonces aquí vemos las transiciones del proyecto y esta es una fotografía del proyecto y se abre padrísimo hacia la parte del Océano Pacífico, ¿no? También hicimos este proyecto, ¿no? Que terminó siendo un 2x1, donde prácticamente era la mitad del terreno. Se hizo un proyecto bastante sencillo, con muros de carga, áreas sociales, áreas íntimas, servicios, y que se terminó duplicando después por el desarrollador. Por eso le digo 2x1, ¿no? Que se hizo un proyecto y se duplicó. Y bueno, muchas aprendizajes y estrategias, ¿no? Acá tenemos otro proyecto que está en la esquina en el estadio de béisbol de Mazatlán, de los Venados de Mazatlán. Y es un proyecto, pues, muy, muy sencillo y de escala pequeña, donde tenemos un frente de 750 por aproximadamente 20 metros y desarrollamos 4 departamentos en un bloque posterior, ¿no? De una tipología que en planta baja se le entraba por un patio privado, ¿no? Y al centro teníamos las circulaciones para poder llegar a estos departamentos y a un pequeño estudio. Y lo presentamos porque este proyecto, digo, aparte de cierta exploración en determinados lotes, ¿no? Fue algo que hemos estado a la vez trabajando, ¿no? Que enuncié hace rato en un proyecto, ¿no? Hemos tenido que ser sensibles a la parte numérica del desarrollo de los proyectos, ¿no? Eh, Personalmente me cuestionaba mucho donde reflexionaba en el sentido de que, oye, somos los arquitectos, ¿no? Y tenemos la, debemos de tener la disciplina de investigar el territorio, qué se debe hacer, qué no se debe hacer, y nos condicionaban mucho a estudios de mercado, a lo que alguien externo o ajeno en su sano juicio, ¿no? Algunos con un mejor criterio que otros nos decían qué es lo que teníamos que hacer y por qué tenía que ser así, y por qué teníamos que meter tantas unidades y por qué teníamos que hacer esto y otro. Y por lo general, todas estas serie de directrices, ¿no? Iban en contra de nuestros principios, ¿no? Entonces, meter departamentos por meter departamentos, o hacer esto y el otro, y que no hagas esto por temas de presupuesto. Entonces, pues empezamos a involucrarnos ya más exhaustivamente para poder llevar a cabo proyectos no desde la planeación del proyecto conceptual, ¿no? Desde antes de la adquisición del terreno, para poder identificar cuáles eran las mejores oportunidades para desarrollar proyectos y desarrollar buenas oportunidades de arquitectura, ¿no? Y en esto se ha basado parte de la práctica y de los proyectos que les estoy presentando, ¿no? La verdad es que hay algunos que los podemos ver y no nos sentimos del todo orgullosos los resultados, ¿no? Sin embargo, parte del aprendizaje es eso, ¿no? El entender que en la arquitectura tenemos que involucrarnos desde la parte inicial, ¿no? Hasta realmente el cierre, ¿no? Pero bueno,
Esto como antecedente y como parte de nuestros proyectos que ya hemos tenido oportunidad de presentar en diferentes sitios, ¿no? Y les queremos platicar de cuatro proyectos que están en proceso y que pues que estamos y vamos a seguir aprendiendo, ¿no? Estos cuatro proyectos, el primer proyecto se encuentra en esta zona, ¿no? No sé si se alcanza a ver muy bien en la pantalla, pero es una zona que tiene la característica de estar muy cerca al malecón de Mazatlán, que es una zona que te permite tener una densidad considerable para poder desarrollar, que te permite hacer 8 niveles, ¿no? Y que en esta misma imagen hemos tenido la oportunidad de desarrollar un proyecto, dos proyectos y tres proyectos, ¿no? Entonces la zona la conocemos muy bien, ¿no? Y esta es una esquina que mide 15 por 25 aproximadamente. Y este es el contexto, ¿no? Esta es la esquina, es una casa que está a un lado de una bodega de un supermercado, donde aquí hay una plaza comercial y donde hay casas y un par de edificios que se empiezan ya a, a parar, ¿no? Entonces, aquí el tema, les comentaba, la altura máxima que te permiten hacer aquí son 8 niveles. Esta es la vista que tiene el levantando el dron desde la propiedad, ¿no? Y pues tenemos y libramos toda esta parte padrísima que es lo que buscan la mayoría pues, de los proyectos, ¿no? Poder tener la famosa vista al mar y de poder vender, ¿no? Y de poder buscar esa cercanía, que aunque si bien no estamos a frente de playa, le llamamos aquí en Mazatlán, pues tenemos 2 cuadras, ¿no? Que a partir de determinada altura más el tema de estar set en esquina, pues te lo permite, ¿no? Entonces, el proyecto lo abordamos, la verdad es que hay un parte de un proceso manual, ¿no? Donde siempre digo, la mano piensa y todos estos garabatos previos al desarrollo de ideas, pues son importantísimos y, y en determinadas condiciones, pues ya hay un cierto aprendizaje o cierta curva de aprendizaje que ya vamos, o que tenemos muy clara por dónde abordar los proyectos. Y desde la parte que también les comentaba, como arquitecto y como director responsable de obra, pues independientemente de serlo o no serlo, si no conocemos el reglamento, pues no podemos diseñar congruentemente, ¿no? Entonces, aquí en la ciudad de Mazatlán es un cajón de estacionamiento por un departamento y lo que puedas tener sustentado en cajón de estacionamiento es lo que puedes hacer por departamentos, ¿no? Entonces, este proyecto de este cliente nos cayó para poder llevar a desarrollar la mayor vivienda que se permita en el predio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos iba a dictar los cajones de estacionamiento? Y me regreso un poquito porque siempre decimos del lugar sale el proyecto. Las plantas bajas, pues son muy ásperas, no son por donde pasan el automóvil, ¿no? En el tema de vivienda, en la parte comercial, pues es natural tenerlas en las plantas bajas, ¿no? Y por obvias razones también el estacionamiento. Entonces, aquí la condicionante era buscar elevar la mayor parte del edificio de los departamentos y en la parte del coronamiento, pues tener las amenidades donde la vista más importante, pues la podían tener todos. Después de determinados ejercicios, ¿no? De módulos que nosotros le llamamos crujías y de un análisis de modulación y de estructuración, porque lo que primero nos metemos es a identificar cómo vamos a cargar el edificio, porque la estructura nos da todo, ¿no? Nos da el ritmo, nos da la misma apariencia del edificio, nos dicta, ¿no? Nos ordena, nos regula, sabiendo que resolviendo la estructura estamos resolviendo el todo del proyecto, este, eso no lo descartamos, sino lo hacemos lo primordial para poder identificar y resolver en el proyecto. Creo fielmente, ¿no? Que la estructura no va después, ¿no? Sino desde un inicio, ¿no? Para que sea la que te vaya
a regular, ¿no? Y armonizar todos los espacios, ¿no? Entonces, después de series de condiciones y de ejemplos de cómo disponer las partes, ¿no? Porque todo lo vemos sistemáticamente, ¿no? O sea, no podemos hacer una cosa aislada de la otra. Nos da como resultado este proyecto, ¿no? Es bastante sencillo, puesto que al tener la esquina dejamos flujo de circulación vertical aquí que te puedes estacionar y dejamos este ingreso para poder estacionarte en esta parte. Dejamos por restricciones para no pegarnos con el vecino que tenemos aquí en la parte posterior de una casa, dejamos las circulaciones verticales que se compone de elevador y escalera. Y en 5 niveles generamos esta planta de departamentos, que tenemos 3 departamentos. Tenemos dos que prácticamente son un espejo del mismo, que tienen, que se vuelven en esquina, ¿no? Porque aquí esta colindancia es de 2 niveles, y un departamento central, pues de menor espacio, que está condicionado por la circulación que nos va a llevar a los de estos 2 departamentos. Y en el último nivel tenemos esta parte de amenidades, que lo podemos ejemplificar mejor en esta sección, ¿no? Creo que debemos haber empezado por ahí, pero bueno, dejamos la planta baja de toda esta parte áspera, ¿no? Que viene a ser el estacionamiento. Y tenemos los 5 niveles de departamentos, ¿no? Donde les comentaba que esta es la misma tipología que esta espejeada, y tenemos al centro este bloque de departamentos. Y lo que les comentábamos también en el contexto es, siempre buscamos que las amenidades puedan ser obviamente para todos, pero que las desventajas que puedan tener en vista algunas unidades, pues que las puedan gozar todos en una misma característica. Entonces, determinado nivel no está condicionado por la vista que tiene, sino por las que pueden llegar a tener. Y el proceso interno de la oficina se basa en varias herramientas, ¿no? En los croquis, en los bocetos, en las revisiones, en modelos digitales, ¿no? Y en modelos físicos, ¿no? Los modelos digitales son todas esta serie pues, de geometrías, ¿no? Que meramente son eh, modelos que empezamos a revisar constantemente y que vamos explorando, ¿no? La verdad es que tratamos de simplificar aquí, porque si no podíamos llevarnos ahí muchísimas diapositivas de prueba y error, le llamamos, ¿no? Donde a veces basta con que te vayas a dormir un día y regresar y verlo diferente y decirte, híjole, íbamos por buen camino, pero pues nos regresamos, ¿no? Y todo esto empieza a suceder aquí en la oficina, ¿no? Entonces empezamos a explorar la materialidad, las aperturas, que si tenemos que salir, que remeternos, que el basamento cómo toma forma para que no sea la misma eh, geometría como tal, ¿no? Cómo le damos un distintivo, y de repente nos salen cosas pues bastante eh, cuestionables, ¿no? Pero creo que es parte del proceso que nos va llevando en esta búsqueda constante de ver y de evaluar, ¿no? Para poder comparar si una cosa es mejor que otra, pues tengo que tener, por ende, una cosa, ¿no? Y vamos comparando y vamos viendo si repetimos en el coronamiento del edificio, y vamos identificando ciertas cosas, ¿no? Que nos van llamando la atención, ¿no? Y que siempre lo digo también, ¿no? Pues no hay que perder lo ganado, ¿no? Bueno, eso se lo aprendí a Agustín Landa, ¿no? De que lo que vayamos ganando, vamos constantemente mejorándolo para poder llevar esta mejoría en el proyecto. Entonces, pues íbamos viendo ciertos tonos, matices, geometría, formas, y como les comento, pudiéramos aquí entretenernos muchísimos, que si nos regresábamos y imitábamos la parte de abajo, y qué pasaba si ya le metíamos otros tonos, ¿no? Que ya la arena de la playa, y que el azul, pues una parte del mismo ecosistema del cielo, o de la parte del cielo de ciertos tonos, ¿no? Y bueno, nos iban preparando y moldeando a una forma, ¿no? Hasta que, pues constantemente y días, ¿no? Muchas veces era un proceso más sencillo y otras veces más complejo, pero pues íbamos llegando a un resultado que nos iba, generando mayor satisfacción, ¿no?
Y bueno, vamos trabajando a la vez con estos isométricos hasta poder llegar a un resultado que viene a ser estas imágenes, ¿no? Que van teniendo ciertas características donde nos compete, ¿no? Que por más ásperos que puedan ser los pavimentos, ¿no? Como esta parte que le llamamos ciudad, ¿no? Que se llaman banquetas, ¿no? Cómo deben de estar sombreadas, ¿no? Que se llaman árboles, aunque tengamos el festival de cables de nuestro bendito país de algunas zonas, ¿no? Que llega en nuestra zona la temporada de huracán y pues hay que cortar los árboles porque si no se nos va la luz. Entonces decimos, chin, entonces, toda esta cuestión contradictoria, ¿no? Que viene el verano, pero a la vez viene la temporada de huracanes y lo único que nos protege del sol es la sombra de los árboles, pero se tienen que cortar. Entonces, todas estas incongruencias, pero son importantes plasmarlas y buscar el cómo sí se tienen que dar, ¿no? Y cómo cuidar la privacidad de los primeros departamentos, desde que tú puedas pasar por tu vehículo caminando y que no tengas esta visual, ¿no? De transparencia hacia todo tu departamento y es por eso que pues se van abriendo conforme van subiendo los niveles y aquí unas intenciones de lo que pueden ser las amenidades, ¿no? Como la estructura no es meramente lo que carga, ¿no? La estructura es la esencia y es lo que lleva a cabo el proyecto y lo que termina integrando, amarrando y uniendo las piezas, haciéndolo un todo, ¿no? Pues para poder, integrarlo, ¿no? Entonces, esta es una imagen de donde tenemos la alberca en la parte de las amenidades y otra parte ahí más de resguardo, que son las zonas de convivencia, ¿no? Y bueno, este proyecto, ahí tenemos la fortuna de estar trabajando día, día y día, ¿no? Todavía no vienen las noches, pero ya se acercan, para poder cumplir con los objetivos del proyecto, y es una gran satisfacción, pues, ver cómo se empieza a parar, ¿no? Y cómo todo este proceso de exploración, ahora que tenemos la capacidad y determinada toma de decisiones para poder llevar a cabo, pues, las cosas sustentadas con los clientes van tomando forma y vamos, cumpliendo los objetivos del proyecto, ¿no? Ahí se ven la estructura, ¿no? Que queríamos que fueran estos elementos sesgados, ¿no? Que fueran amarrando los elementos, ¿no? Que se llamaban bloque íntimo y el bloque social, ¿no? De los departamentos. Y bueno, ahí va avanzando la obra. Otro proyecto que les queremos comentar es en la parte centro, que es este proyecto, ¿no? Ya no es una condición cercana al mar, ¿no? Es una condición más de centro histórico donde afortunadamente esta calle nos marca el polígono del centro histórico y gracias a eso, que estamos fuera del centro histórico, podemos hacer este proyecto, ¿no? Porque nuestras autoridades, con determinado criterio cuestionable de Lina o INVA, pues son muy, de repente cuadrados, ¿no? En las formas de poder eh, gestionar las cosas, ¿no? Bueno, este es un proyecto de las mismas características de vivienda. Es una calle bastante estrecha. Este es el predio que tenemos, ¿no? Que era una casa donde teníamos estas condiciones, ¿no? De casas de dos niveles, donde esta parte ya es centro histórico y esta no es centro histórico, ¿no? Perdón, el polígono del centro histórico. Entonces, aquí está una imagen de la casa que actualmente ya está demolida y la línea urbana, ¿no? Pues como lo comentaba, y las alturas de los vecinos y aledaños son de un solo nivel. Entonces, bueno, la normativa nos marcaba hacer 4 niveles, ¿no? Y decíamos en la torre, qué manera tan irresponsable, ¿no? O tan irrespetuosa de hacer un proyecto, era haciendo caso tal cual a lo que nos marcaba, el librito, ¿no? Pero también investigando, ¿no? Que todo está escrito, ¿no? Pues nos empezamos a ver cuál es,
alternativas había para poder sí lograr esto, pero de manera diferente, ¿no? Y era un proyecto escalonado que te permite una proyección en la acera de enfrente para poder llevar a cabo este proyecto y que de una u otra manera era lo que nos interesaba, que no fuera un proyecto donde tú lo ves y dices, ay, caray, se me va a caer esto encima o que no tiene nada de congruencia con el contexto, ¿no? Entonces, esta estrategia fue por la que optamos y parte del proceso también que nos pudiéramos aquí, llevar un buen tiempo, ¿no? Pues son estos croquis, ¿no? Donde vaciamos información muy rápida y donde vamos, plasmando todas esta serie de intenciones, ¿no? Donde son cuestiones tan sencillas donde, a ver, tenemos esta proporción 1:3 y vamos planteando bloques y vamos, ¿qué pasa si dividimos un bloque para allá y dejamos circulaciones o si hacemos N cantidad de esquemas sesgados, ¿no? Entonces, todo esto se va traduciendo de la parte, este, de la mano, ¿no? Del croquis, lo vamos traduciendo, trabajando paralelamente en la parte digital, ¿no? Entonces vamos explorando diferentes opciones, ¿no? Donde aquí ya siempre hay algo que vamos sí o sí a respetar, ¿no? Y lo vamos marcando donde sea esta visual la que nos vaya a permitir que el proyecto sí o sí vaya, ¿no? Y las modulaciones, las crujías, no sé, desde estas primeras intenciones siempre vemos nuestros ejemplos, ejes, ¿no? Que se van a llamar puntos de apoyos, que se llama estructura, que sin esto el proyecto no puede jalar, ¿no? O sea, no hay manera que podamos hacer un proyecto y que digamos, oye, calculista, ¿cómo lo resuelvo, no? O sea, eso está comprobado que va a ser un completo desastre, ¿no? Y que va a ser, pues bueno, ahí el festival de mochetes, ¿no? Entonces, después de determinados análisis, de geometrías, que si debíamos de respetarle el sesgado del terreno, ¿no? Porque pues, a nivel de paramento lo vemos recto, ¿no? Pero la realidad es que trae una serie de este rectángulo sesgado. Vamos haciendo la disposición de los mismos ejes estructurales que tienen que aterrizar en un estacionamiento y que a la vez se amarran por un núcleo de circulaciones y que todos estos departamentos están ordenados sistemáticamente en crujías y que unos ven hacia la parte de atrás, otros ven hacia la parte de enfrente, ¿no? Y aquí empieza a tomar forma todo esto que les comento, ¿no? Entonces vamos trabajando paralelo los planos, ¿no? Los bocetos, maquetas, ¿no? Y elementos digitales, ¿no? Entonces, de igual manera, empezamos a trabajar y vamos viendo, pues, todas las bondades que tiene, ¿no? Este es un esquema que nos gustaba mucho, ¿no? Que nos iban generando esta ruptura de las, de los elementos geométricos de todo el edificio, ¿no? Por el desfase de circulaciones, ¿no? Para no tener una escalera tan sacrificada, por llamarla así, ¿no? Pero bueno, logramos resolver estructuralmente un eje, ¿no? Y pudimos simplificarlo. Y les comentaba pues que vamos trabajando con estos grandes herramientas, ¿no? Que no nos los da muchas veces el boceto y que no nos los da tampoco la parte digital, pero nos van aventando todas esta serie de intenciones que pasan con las perforaciones en elementos profundos, ¿no? Cómo llegamos, ¿no? Cómo circulamos, cómo vamos descubriendo, ¿no? Y todo esto de igual manera y cuestionable, ¿no? Pues empezamos a trabajar donde qué características tienen con el contexto y empezamos a extruir determinadas geometrías y no hay mejor palabra que nos vamos equivocando, ¿no? Y vamos descartando y vamos trabajando los procesos y los proyectos de esta manera para poder generar discusión, ¿no? Y para poder tener un análisis y decir con firmeza, por aquí no es, ¿no? Por aquí sí es, vemos estas fortalezas, vemos estas debilidades, que aunque estamos hablando de elementos ya meramente subjetivos de diseño, ¿no? Pues vamos discutiéndolo con el equipo, ¿no? Entonces esta búsqueda constante de la planta y regrésate al corte y regrésate al modelo y velo en maqueta, etcétera, etcétera, pues nos van complementando, ¿no? Hasta que poco a poco vamos identificando ciertas características que nos van agradando, que van sopesando sobre el otro esquema, ¿no? Hasta poder ir
puliéndolo, ¿no? Y cómo se ve pues de la parte posterior, ¿no? Que en la parte posterior ya no es tan, este, tan, tan, tan complejo resolver el tema de los niveles porque ya tenemos una profundidad que ya no es tan clara desde la parte de cómo lo vives desde una banqueta. Y vamos analizando todo, ¿no? Vamos viendo cómo estas circulaciones nos van generando este, estos traslados, ¿no? Cómo descubrimos los mezanines, cómo descubrimos la, 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 la- la- los elementos singulares con los dobles y todo este tema estructural que vamos respondiendo y que vamos identificando para poder complementar el proyecto, ¿no? Y bueno, este proyecto, la verdad es que es muy sencillo en el sentido de que dejamos de igual manera planta baja estacionamiento, ya tenemos estas crujías del proyecto que se dividen en tres y tenemos estos elementos transversales que nos van marcando los bloques. Y es un proyecto singular en el sentido de que como tenemos que ir remetiendo el bloque frontal, pues vamos a ir acortando el programa en el sentido que estos departamentos de un solo nivel tenemos un patio que ahorita se puede apreciar de mejor manera que conviven dos habitaciones. En el siguiente se convirtió pues el mismo patio que nos va a llevar hasta las amenidades con dos niveles de habitaciones y así sucesivamente el proyecto se va escalonando. ¿De qué manera? eh, que podamos respetar siempre la línea del contexto, ¿no? De la manera que esta franja se mimetice, ¿no? En este mismo contexto, pero que a la vez el proyecto pues pueda cumplir con las características que se está requiriendo, ¿no? Siempre y nunca sin sacrificar lo que les decimos que son ventilaciones, iluminaciones, áreas sociales, los servicios bien agrupados para que todas las instalaciones puedan pues, ser más sencillas. Y de igual manera, la misma característica, dejamos las amenidades donde todos puedan tener este espacio de convivencia y el proyecto se vive de esta manera, ¿no? Tenemos tres departamentos hacia el frente, tres departamentos a la parte posterior y así nos llevamos con estos departamentos en mezanín que también tenemos en la parte posterior y dos bloques de dos niveles de departamentos cruzados pues bastante interesantes con el área de amenidades y estas perforaciones que nos llegan hasta el estacionamiento, que prácticamente son las iluminaciones y ventilaciones de los departamentos del primer nivel, ¿no? Aquí un despliegue de las tipologías en isométrico para poder identificarlas, las de los primeros niveles con los patios, las del nivel siguiente que tenemos que llegar con el remetimiento. Es por eso que se forma una doble altura o altura y media en realidad, ¿no? Porque son entre pisos ya de, muy compactos, ¿no? Y los departamentos del bloque posterior que son similares, más acortados. Y bueno, el resultado del edificio, ¿no? Cómo queríamos cuidar la línea, ¿no? Y bueno, también cuidar un parte de las privacidades entre cada departamento, ¿no? Que uno no tenga separación con perdón, uno no conviva con el otro desde la parte íntima y la parte posterior de los departamentos. Y bueno, este es el resultado del proceso, ¿no? Cómo cuidamos ahí los tonos, la paleta de materiales, ¿no? Cómo buscamos simplificar las piezas y bueno, todas estas intenciones de buscar cómo la vivienda experimenta estos espacios contemplativos para poder habitarla, ¿no? La diferencia, secuencias de tipologías que se van formando y el resultado de las mismas según las condiciones, ¿no? Y bueno, este proyecto, apenas estamos por, por empezar la construcción y bueno, es lo que estamos de ahí ansiosos y valorando su inicio. El siguiente proyecto que les vamos a presentar está en, en esta zona que se llama Malecón o Avenida del Mar de Mazatlán, ¿no? Y es un proyecto pues singular en el polígono del predio, ¿no? Es un terreno que tiene 1,100 metros cuadrados aproximadamente con un frente de 10 metros, que viene a ser
este pequeño predio que tiene 10 metros, ¿no? Y se va de forma sesgada, ¿no? Me voy a regresar un poquito aquí y tiene una conexión con la calle posterior, ¿no? Este es un proyecto que venimos trabajando aproximadamente desde el 2017, 2018 y todo empezó con buscar en este terreno redensificar y hacer un proyecto de vivienda. Esta es una sección topográfica tal cual la podemos observar, donde tenemos esta que es la Avenida del Mar y tenemos un desnivel con la conexión de la calle posterior que son de 3 metros, ¿no? Entonces, les platico este proceso porque lo tenemos desde el 2017, ¿no? Y estas fueron las primeras intenciones del proyecto, donde prácticamente resolvíamos unos ejes para poder ordenar y generar esta secuencia de espacios entre los departamentos, ¿no? Las circulaciones al centro, un bloque comercial en la planta baja y estacionamiento por la parte posterior. Dos tipologías, una del lado norte y una del lado sur. Y este fue el resultado que en el 2017 se dio, ¿no? Em, Después de esto y acortando la película que tuvimos en este proyecto, el proyecto se nos ordenó que tuviera un bloque de oficinas, después que tuviéramos 3 tipologías por departamento, después que tuviéramos que hacer ciertas adecuaciones por un proyecto que ya estaban trabajando paralelamente, ¿no? Nos fuimos enterando. Posteriormente, como por el 2020, nos damos cuenta que estamos fuera del proyecto, ¿no? Y que ya hay otro proyecto que está en curso y que este va a ser el proyecto que se va a desarrollar. Entonces, nuestro proyecto de una u otra manera ya quedaba fuera de las condiciones actuales. Y parte de nuestra de nuestras justificantes para poder llevar a cabo el proyecto es que había cuestiones lógicas que esta geometría no cumplía en comparación con una geometría que pudiera generar la mayor vista, porque si aquí en Mazatlán, si tú estás en un polígono que estás enfrente del malecón, lo que buscas tú es tener la mejor vista hacia el mar, ¿no? Entonces, después de serie de proyectos y de análisis para poder direccionar este proyecto, ¿no? Y poder justificar, porque se llegó a este proyecto ejecutivo con otras oficinas, este proyecto, ¿no? Hicieron cuenta de las incongruencias que tenía el proyecto, ¿no? Entonces, tuvimos que rediseñar nuestro proyecto y poder justificar el por qué este proyecto era mejor que este proyecto. Y decíamos, bueno, vamos buscando que un solo bloque tenga la mayor vista hacia el frente. ¿Por qué? Porque los comentaba, si estás tú en esta parte, lo que más buscas es priorizar las vistas hacia el mar, ¿no? Entonces, después de serie de análisis, aparte de un programa bastante versátil, es lo que les podemos decir, ¿no? Una serie de mix de tipologías de determinados metros cuadrados y que con determinadas condicionantes, ¿no? Y la verdad es que con clientes también que empiezan a valorar, ¿no? Y entender cuando una cosa tiene justificación y fundamentos, ¿no? Y es parte de nuestro trabajo arduo, ¿no? Tratar de transmitir todas estas intenciones, ideas, ¿no? Para poder llevar a cabo, para poder aterrizar los proyectos, ¿no? Entonces, afortunadamente se lograron transmitir y recibir todas estas intenciones de nuestros proyectos, de este proyecto, y lo traducimos en una estructura pues bastante sencilla, ¿no? Que está ordenada por cuatro, o sea, por 4 columnas por eje, 8 columnas en total, ¿no? Perdón. Y resolvimos el estacionamiento por la parte posterior, dejamos toda esta estructura en la parte frontal que lo podemos también transmitir de esta manera. Esta huella del proyecto, ¿no? Que se traduce a las 8 columnas, fueron lo que nos permitieron ordenar el proyecto y generar este bloque de circulaciones verticales con un bloque posterior y que estas tipologías permitieron que tuviéramos esta vista frontal, ¿no? Porque el terreno lo tenemos a manera de trapecio que se va abriendo con estas tipologías que nos dan hacia el frente. Entonces, todos los espacios, salvo esta tipología, tenían vista hacia el frente, ¿no?
Y esta sección nos permite mostrar el orden del proyecto, ¿no? Donde tenemos todo el bloque de estacionamientos, la parte de las amenidades, ¿no? Para poder disfrutar pues, la mayor convivencia con el malecón y cómo todos los demás niveles de vivienda, ¿no? Se podían gozar de los beneficios de las vistas en esta forma sesgada, ¿no? Entonces, esta imagen habla bastante bien de lo que viene a ser esta intención de poder generar estas vistas, ¿no? Y de igual manera, un poco el análisis progresivo del proyecto, ¿no? Desde la geometría, ¿no? Aquí yo creo que pusimos ejemplos bastante avanzados para poder ejemplificar el proyecto, ¿no? Y bueno, toda esta serie de análisis que les hemos venido compartiendo, ¿no? Donde vamos viendo y explorando todas las versiones que podemos ver del proyecto, ¿no? Hasta poder llegar a un resultado, ¿no? Hasta poder llegar, a priorizar la estructura, ¿no? A generar esta, esta característica que queríamos desde esta parte teórica, ¿no? Que se sintiera como si el proyecto emergía de la arena, ¿no? Y agarraba estos matices y se encontraba pues bastante bien ubicado e identificado en el proyecto, ¿no? Y como también siempre buscamos esto, ¿no? Que las plantas bajas sean para los peatones, ¿no? Para realmente quien vive en los edificios, ¿no? Que todo esto pueda de una u otra manera ser la cara de la ciudad para poder gozar de las ventajas que pueden tener pues estas plantas verdes y todos esos espacios que te generan sombra y que te generan ciudad y que te generan espacio público, ¿no? Una parte de las intenciones de las primeras tipologías que se generaron con, con espacios eh, completos, ¿no? Y pues unas imágenes de la maqueta que generamos para poder transmitir de mejor manera el proyecto. Y ya no sé cómo ando de tiempo, falta un proyecto, pero no sé si ya lo terminamos o lo... Adelante, Paco. Bueno, este es el último proyecto que les queremos presentar que también está en curso, que se encuentra en una de las zonas, en una zona muy céntrica de Mazatlán que se llama la zona dorada, ¿no? Es una zona que cuando nos invitaron a concursar este proyecto, pues nos encontramos con muchísima problemática, ¿no? Sobre todo el cómo poder llegar al proyecto sin poder generar un caos vehicular, porque es una realidad, ¿no? Somos diseñadores y nos tenemos que meter al territorio para ver cómo se ordena desde los contextos, ¿no? Y para poder ver cómo solucionamos ideas, ¿no? Este es el terreno, ¿no? Y teníamos, como lo podemos ver, aunque no estamos pegados a la parte costera, pues la misma altura nos iba a generar o nos iba a permear de estas vistas, ¿no? Tenemos unos par de edificios verticales, ¿no? Pero había ciertas aberturas que nos iban a permitir poder ver estas ventanas, ¿no? De vistas hacia determinados, áreas importantes y, ¿por qué no decirlo, no? Hacia la misma ciudad, ¿no? Que en el Mazatlán, a partir de un tercer, cuarto nivel, pues tenemos unas vistas bastante agradables, ¿no? Entonces, estas son imágenes ya desde un quinceavo nivel, 18º nivel, y empezamos con la misma, ¿no? La misma, el mismo proceso, ¿no? Todo el tema de este croquis, explorativo, tratando de identificar este proyecto porque era el programa de departamentos, hotel, comercio, amenidades del hotel, amenidades de los departamentos, un rooftop, ¿no? Entonces, todos, cómo debíamos de integrar todas estas piezas, ¿no? Y aquí en estos planos bastante esquemáticos, ¿no? Cómo teníamos que resolver toda esta gran estructura, ¿no? Con este programa, diverso y con el gran problema que teníamos de flujos, ¿no? Entonces,
al ser este proyecto una esquina, lo más importante era identificar cómo teníamos que entrar y cómo teníamos que salir, ¿no? Y son cosas que desafortunadamente no aportan a la arquitectura, pero es importante entenderlas para poder desarrollar un proyecto integral, ¿no? Y poder buscar y maximizar por lo importante, ¿no? Que si vas a hacer vivienda, pues que sea una vivienda digna, que esté bien iluminada, que esté bien ventilada, que esté bien aprovechado, que esté, que te transmita toda esta cuestión de contemplativa, ¿no? Que pueda ser un lugar cálido y demás, ¿no? Pero toda esta cuestión es importante entenderla porque hemos aprendido que en proyectos de determinado programa, de determinada escala, ¿no? Lo que tienes que hacer es resolver el todo, ¿no? Resolver las piezas para después ya, una vez que tenemos ordenado toda la información, buscar generar ahora sí lo que parte que complementa el proyecto, ¿no? El desarrollo de diferentes programas, en este caso de la vivienda, ¿no? Esta fue una, una de las plantas que presentamos en el concurso, ¿no? Donde comentábamos que la estructura sí o sí tenía que ser de esta manera, ¿no? Que teníamos que tener estos ejes que nos iban a modular los departamentos que teníamos en planta alta, que era indispensable que generáramos esta entrada vehicular que no existe, ¿no? Y que sin esto estaba condenado a fracasar el proyecto, porque era la única manera de poder circular, ¿no? Y con una contrarrampa entrar como lo podemos, este, ver más adelante, perdón, pero todo esto nos llevó a un proceso de exploración donde empezamos bajo la misma metodología de análisis a poder ir explorando formas, ¿no? Entonces decíamos, ¿cómo abordamos este proyecto con toda esta cantidad de programa, ¿no? Este, y que respondía a serie de condiciones el hotel, a serie de condiciones los departamentos, las amenidades y cómo el todo dialogaba en sí. Entonces, después de toda esta serie de procesos y de análisis y de iteraciones para poder llegar a una aproximación de un resultado, pues lo fuimos trabajando, lo fuimos puliendo hasta poder llegar y presentar esta información en este concurso, ¿no? Donde de igual manera nos ocupamos siempre por el área social, ¿no? Que se llama ciudad, ¿no? Como todo este fragmento de espacio público que es por el cual siempre caminamos, por el cual vivimos las ciudades desde la parte peatonal, ¿no? Pues es lo que más nos interesaba transmitir y poder reflejar en este proyecto, ¿no? Y bueno, desafortunadamente los proyectos conforme se van desarrollando, más van creciendo, más se le va agregando programa, más son las necesidades y los requerimientos del proyecto, ¿no? Entonces, pues hubo una parte del proceso donde pues ya no le cabía más información, ¿no? Entonces, pues esto nos obligó a ir evolucionando, bueno, a que el proyecto fuera cambiando constantemente, ¿no? Y por qué no decirlo, fue un dolor de cabeza, ¿no? Hasta el poder tratar de no perder lo ganado, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando personalmente, y lo digo desde esta visión de oficina, ¿no? Que estos proyectos en realidad es buscar ordenar los flujos, ¿no? Buscar que esta información sea pues, la más beneficiante para todos los programas, ¿no? Para todos los espacios que vamos a tener, ¿no? Liberando las vistas perimetralmente, ¿no? Y, y bueno, este es el producto y el proyecto que tenemos actualmente, ¿no? Que ya se está comenzando a construir donde pues basta decirlo que tiene su grado de complejidad por la serie de programas que se, que se, que tiene, ¿no? Esta estructura y esta masa, ¿no? Y después de toda esta serie de modificaciones al programa y de unidades y de crecerlo, pues este es parte del resultado que estamos trabajando actualmente, donde pues como el proyecto creció, pero teníamos muy claro lo que queríamos ganar, ¿no? Pues lo fuimos ahí modificando para poder generar esto, ¿no? Y esto es con lo que venimos trabajando en este proyecto y en todos los proyectos actualmente, ¿no? Siempre
cuidar lo que se llama ciudad, ¿no? Lo que vivimos, ¿no? Lo que nosotros como arquitectos, pues tratamos de formar. Desafortunadamente, el tema del cajón de estacionamiento, los carros, ¿no? Cómo tratamos de desaparecerlos, ¿no? De nuestro entorno, ¿no? Pero bueno, es una condición actual y natural con la que tenemos que estar trabajando, ¿no? Y ya culminando, pues bueno, vimos parte de los procesos que trabajamos en oficina, trabajamos siempre con los modelos, ¿no? Ahorita de los proyectos que les comentaba, este es donde tenemos nuestra oficina, ¿no? Siempre vamos llevándolos de la mano con estos modelos físicos, ¿no? Que nos van generando la perspectiva de cómo se construye, ¿no? ¿Qué estamos dejando de explorar o qué estamos explorando correctamente? ¿Por qué no decirlo, no? Y cómo vamos generando toda esta serie de ejercicios tridimensionales y que nos van ayudando a complementar mejor nuestra práctica. Y pues una herramienta, ¿no? Y un hábito que tenemos desde nuestra formación, ¿no? Que no hemos querido perder y que seguimos trabajando. Este es parte de nuestro equipo que como lo comentaba desde un inicio, no es mi oficina, no es la oficina de un grupo de gente que comparte este pues bastantes pensamientos, bastantes procesos, ¿no? Y que vamos buscando ordenarlos en esta trayectoria para seguir haciendo lo que nos apasiona y pues gracias a ellos son lo que nos mantienen vivos, ¿no? Y bueno, agradecerles este tiempo de ponencia. Aquí está nuestra información para que sigan en nuestras redes sociales y bueno, y culminar agradeciéndote, Ceci, y a la Universidad La Salle por la oportunidad y esperando que podamos aportar a quien nos hayan oído con algunas de nuestras aprendizajes, locuras y esto que estamos persiguiendo constantemente, ¿no?